así, como estas. Y todas se explican con la misma ecuación, con el mismo tipo de ecuaciones que vimos, solo que unas tienen longitud de onda más larga, otras tienen longitud de onda más cortita o la amplitud más grande, pero en general estas son las ondas de tipo senoidal. Entonces, en este tipo de ondas decimos que físicamente lo que nosotros vemos, tomamos como ejemplo o prototipo las ondas en cuerdas para ondas transversales. Entonces dijimos que la fuerza se aplica en Y, pero la onda se transmite en el eje X. y decimos que que esta es la cuerda, así vemos cómo se mueve. Físicamente es esta la forma que tiene la onda a través de una cuerda cuando aplicamos una fuerza aquí en un extremo de la cuerda. Entonces, aquí la cuerda está formada de partículas y cada partícula se mueve así, se mueve en Y, o sea, se está moviendo desde aquí hasta aquí, desde más A hasta menos A. Se mueven así, las partículas se mueven en Y, se están moviendo así y describen un movimiento armónico simple, cada particulita que tiene esta cuerda. Y entonces nosotros aquí graficamos el eje Y aquí graficamos el eje X y T. Y aquí están, fíjense cómo están los ángulos. Entonces nosotros decimos que un ciclo de la onda empieza aquí y termina aquí. Esto es un ciclo de la onda. Esto es un ciclo de la onda. ¿Cuántos ciclos por segundo? Eso es frecuencia. ¿Cuántos ciclos por segundo pasan? Eso es la frecuencia. Y ya entonces fíjense cómo están los ángulos, de 0 a 180 y de 180 a 360. Entonces, un ciclo de la onda son 360 grados o bien 2 pi radianes. Y aquí otra vez empieza a empezar. Este ya es otro ciclo. Y así se va avanzando la onda, avanzando en ciclos. Entonces, esta gráfica es importante para que vean cómo son los ángulos, cómo va recorriendo los ángulos. Y en función de esto se define la velocidad angular, que son radianes por segundo. Bueno, entonces, también la clase de ayer vimos cómo son las ecuaciones y decimos una onda que se mueve hacia la derecha, la coordenada Y, porque, por ejemplo, en este punto hay coordenada Y, hay coordenada X. En todos los puntos, coordenada Y, coordenada X. Pero la Y depende no solamente de X, sino también depende del tiempo. Y entonces tenemos que una onda que se mueve hacia la derecha, esta va a ser su ecuación, y una onda que viaja hacia la izquierda, esta va a ser la ecuación. Y tenemos otra forma de ecuación que es esta, que es igual a seno de 2pi, frecuencia por t menos x entre lambda, en donde tenemos que A es la amplitud, o sea, la Y máxima que recorren las partículas, omega es velocidad angular y K es número de onda. Entonces, nos faltaba de ver esta ecuacioncita que es la velocidad con la que se mueven las partículas en una onda. Entonces, esa velocidad, las partículas, les digo que se van a estar moviendo en Y. Las partículas en la cuerda se mueven en Y, se van a estar moviendo en el eje Y, o sea, se mueven así. En el eje Y se van a estar moviendo. Y entonces la velocidad de estas partículas la vamos a denotar con la letra B y va a ser delta Y entre delta X, o parcial de Y más bien. Como Y depende de X y de T, pero la velocidad con la que se mueven esas partículas va a ser parcial de Y en parcial de T, ¿sí? Vamos a sacar la parcial, pero solamente con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad con la que se mueven las ondas le llamamos C minúscula, y la velocidad con la que se mueven las partículas va a ser B, esta B minúscula, V minúscula. Entonces es parcial de Y en parcial de T, pero Y ¿cuánto vale? Y es función de X y de T, pero vamos a sacar solamente la parcial con respecto al tiempo, solamente con respecto al tiempo aquí. Y entonces, cuando sacamos la parcial con respecto al tiempo de esta ecuación, esta omega sale como constante y nos queda omega por A y la derivada del seno es el coseno de omega t más k por x. Entonces, la velocidad con la que se mueven las partículas va a ser esta y va a ser igual a esto, a omega por A por coseno de omega t más k por x.
Entonces, creo que sí se entiende, o sea, la velocidad de las partículas es como si fueran delta Y entre delta T, porque las partículas se están moviendo en Y, pero la onda se transmite en X, ¿sí? Entonces, esta ecuacioncita nos faltaba para poder resolver algunos problemas. Entonces, vamos a resolver algunos problemas utilizando estas ecuaciones y para que les quede todo un poquito más claro, ¿sí? Entonces, ya saben que para resolver los problemas no se quedan resueltos aquí en la clase, sino que sí tienen que tomar nota en un cuadernito de cómo se van resolviendo los problemas. Entonces vamos a empezar con el primer problema. Y este está muy sencillito. Entonces vamos a tratar de que participen todos, ¿sí? Entonces dice, una onda tiene una velocidad, de onda, pues sí, de 243 metros por segundo. Y una longitud de onda de 3.27 centímetros. Entonces aquí nos están poniendo que la velocidad de la onda C es igual a 243 metros por segundo. Y nos dicen que la longitud de onda es igual a 3.27 centímetros. Calcule la frecuencia y el periodo de la onda. A ver, ¿quién me dice con qué ecuación utilizamos? Ecuaciones de velocidad, ¿cuáles teníamos? C es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. C es igual a lambda por F. Y tenemos otra tercera ecuación que C es igual a omega entre K. Estas son las tres ecuaciones de velocidad que tenemos para la onda. Entonces, ¿cuál nos conviene utilizar? La de lambda por La F. segunda. C es igual a la segunda, exactamente. Entonces tenemos C es igual a lambda por F y nos dicen, calcule la frecuencia. Entonces de aquí despejamos la frecuencia. Entonces esta es la que nos conviene. Y entonces, ¿por qué nos conviene esta? Porque tenemos la velocidad y tenemos la longitud de onda. Entonces la frecuencia va a ser igual a C entre lambda. Y sé que vale 243. Aquí tienen que tener cuidado con las unidades. Todas tienen que estar en Sistema Internacional de Unidades. O sea, no podemos escribir longitud de onda 3.27 centímetros, sino tenemos que escribir ¿cuánto? 0.0327 metros, ¿sí? Entonces, aquí podemos ponerlo así, 3.27 centímetros por un metro que tiene 100 centímetros. Y ya se elimina esto con esto, y ya por eso nos queda así, ¿sí? Entonces es 0.0327 metros. Y ya alguien que haga esta cuentita y ya sacamos la frecuencia. ¿Qué unidades va a tener la frecuencia? Aquí nos queda 1 sobre segundo, ¿sí? El 7431.19. Y estos son unidades de 1 sobre segundo, que son ¿qué? Hertz, ¿sí? 1 sobre segundo son los hertz. Entonces ya tenemos la frecuencia. Luego, para el inciso B nos piden cuál es el periodo de la onda. ¿Se acuerdan lo que era el periodo? Es el tiempo en el que se hace un ciclo de la onda. O sea, aquí está así la onda, así. Esto es Y, esto es X y esto es tiempo, ¿sí?
Y entonces, la X, desde aquí hasta aquí, X es igual a longitud de onda y el tiempo T es T mayúscula. Y T mayúscula es el periodo, es el tiempo en el que se hace un ciclo, el tiempo en el que se hace un ciclo, ¿sí? Y entonces este valor de aquí, esto es A. Y aquí tenemos menos A. Entonces, tenemos que el periodo T es el inverso de la frecuencia. O sea, nos queda 1 entre 7431.19. Aquí es 1 sobre segundo. Entonces, alguien que calcule esto y este resultado nos queda en segundos. Uno 1.34 por 10 a la menos 4. ¿Perdón, cuánto? 1.34 por 10 a la menos 4. Ajá. Este va a ser el tiempo en el que se hace en la que se hace un ciclo. Para hacer un ciclo, la onda le toma este tiempo tan pequeñito, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren copien esto y ahorita ya pasamos a hacer otro problema. Si alguien tiene alguna duda o algo no le queda claro, sí pregunten, ¿eh? Bueno, ¿ya copiaron esto todos? Sí, profe. Ya. Bueno, vamos a pasar al segundo problema. Y ahora nos dice así, escriba la ecuación de una onda que viaja en dirección negativa del eje X y tiene una amplitud de 1.12 centímetros, una frecuencia de 548 Hz y una velocidad de 326 metros por segundo. Entonces nos están dando como datos, aquí está la amplitud igual a 1.12 centímetros, frecuencia 548 Hz y velocidad C 326 metros por segundo, ¿sí? Entonces aquí esta la pasamos a metros, sería 0.0112 metros. Entonces, podemos utilizar dos ecuaciones. Entonces nos dice, se mueve en dirección negativa del eje X. Entonces es Y de X y de T va a ser igual a seno de omega T. ¿Es más o es menos? ¿Quién me dice? Menos. 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 Dirección negativa del eje X, no, hay que checarlo bien, Es acuérdense. más. Dirección negativa del eje X es más, ¿no? Sí, profesora, ¿no? Es Sí. más.
Entonces, esta es queremos escribir ahora esta ecuación, pero A ya sabemos que vale esto, pero necesitamos calcular omega y necesitamos calcular también K para poder escribir esta ecuación, ¿sí? Entonces, omega la sacamos de frecuencia. Frecuencia es igual a omega entre 2pi. Entonces, omega es igual a 2pi por F. 2pi por F. O sea, 2. Y por la frecuencia que vale 548. Esto va a ser omega. Entonces, a ver si alguien saca esta cuenta. Estamos sacando de aquí omega para ponerla aquí, porque esta tiene que ser en un número. $3,443.19. 3,443.19. Estos son radianes por segundo. Y bueno, ya tenemos ahora omega, pero nos falta ¿En K. radianes? ¿Perdón? ¿Tenía que ser en radianes la calculadora? No, aquí está bien así, aquí está bien así. Ok. Por eso. Y luego, para calcular K, el número de onda, partíamos de esto. Sigma es igual a K por X. Pero cuando X vale una longitud de onda, este ángulo vale 2pi radianes. Y entonces de aquí despejamos K. Esta K la despejamos de aquí. Y va a ser igual a 2pi entre lambda. K es igual a 2pi entre lambda. Pero no conocemos longitud de onda, ¿sí se fijan? No conocemos aquí en el enunciado del problema no nos dicen cuánto vale la longitud de onda, pero nosotros la podemos encontrar de esta ecuación. C es igual a lambda por F. Y conocemos C y conocemos la frecuencia. Fíjense, conocemos C, conocemos F del enunciado del problema. Entonces, lambda va a ser igual a C entre F. C que vale 326 y la frecuencia que vale 548. Y ya tenemos la longitud de onda que la necesitamos aquí. Y entonces ya, alguien que calcule esto, longitud de onda. $0.59. 0.59. Estos son metros. Y ahora aquí ponemos 2 por 3.1416 por 0.59. Y ya obtenemos K. $1.079. Entonces aquí es 1 sobre, fíjense, K tiene unidades de que aquí son radianes sobre metro. Es 1 sobre metro. Entonces, ahora sí yo ya puedo escribir la ecuación.
ya con números. Profa, a mí me Sí. da 10.65. Sí, a mí ¿Listo? también. Creo que le ¿10? agregó otro más al 59 o algo así. Porque A ver. Entonces es 10 punto, ¿qué? 65. Ok. Entonces, ahora sí ya podemos escribir la ecuación. Y ahora, la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 0.0112 metros por el seno de omega, que vale 3443.19. Esto multiplicado por t, tengo que multiplicar por t, más K, que vale 10.65. Esto es 10.65 por X. Y entonces ya tenemos A seno de omega t más K por X. Y es, aquí multiplica t, aquí multiplica X. En algunos libros ustedes encuentran esta ecuación así. A seno de K por X más omega t. Es lo mismo, ¿no? Omega t más K por X más omega t. Entonces, aquí está, y es función de x y es función de t. Podemos escribir una segunda ecuación, que es la que teníamos como y de x y de t es igual a seno de 2pi, que multiplica a la frecuencia por el tiempo más x entre lambda. Esta también la podemos escribir. Y nos quedaría que sería 0.0112 seno de 2pi, que multiplica a la frecuencia, que son 548, que multiplica a t, más x entre longitud de onda, x entre lambda, pero lambda vale 0.59. Y ya. Entonces puede ser que escribamos esta ecuación o escribamos esta ecuación, ¿sí? Si les piden en el problema, escriba dos ecuaciones que representen, pues ya escriben esta y esta. Si nada más les piden una, pues ya escriben la que ustedes quieran, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? Más bien ustedes me dicen cuando terminen, ¿sí? Por mi parte ya, profa. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hacer otro problemita para que quede bien claro esto. Y dice así, el movimiento de una onda transversal se describe con la siguiente ecuación. Y ahí está la ecuación, donde todas las cantidades están en SI, es Sistema Internacional de Unidades. En el inciso A nos preguntan, ¿cuál es la amplitud, la longitud de onda y frecuencia de esta onda? Luego, ¿cuál es la velocidad de la onda? Y en el C, ¿cuál es la velocidad de las partículas en la cuerda cuando ha pasado un tiempo X y una X y una T? Entonces,
vamos primero a hacer el inciso A. Y tenemos para el inciso A la amplitud primero. ¿Quién me dice cuánto es la amplitud? 2 por 10 a la menos 3. Exactamente, 2 por 10 a la menos 3 y le ponemos metro porque está en Sistema Internacional de Unidades. Luego, la longitud de onda. Entonces, de aquí nosotros vemos que esto qué valor es, lo que multiplica a X, ¿qué es? A ver, porque la ecuación es así. Y de X y de T es igual a seno de omega T más K por X. ¿Sí? Entonces, lo que multiplica a X es ¿quién? Es K, ¿sí se fijan? Solo que aquí, en esta ecuación, aparece así, a seno, aparece primero K por X más omega T. Es K por X más omega T. Lo que multiplica a T siempre es omega, y lo que multiplica a X siempre es K. Puede ser que se escriba así, o puede ser que se escriba así, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y de X y de T. Entonces, tenemos que A es 2 por 10 a la menos 3. K vale, entonces K es igual a 10. Y omega es igual a 200. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo entienden todos? Esto es K por X. Y esto es omega por T. Entonces, omega vale 200 y K vale 10. Aquí lo estoy poniendo. K es igual a 10, omega es igual a 200. Con esta omega yo puedo sacar la frecuencia. Porque miren, la frecuencia es que es igual a omega entre 2pi. O sea que aquí sería 200 entre 2 por 3.1416. Y ya tenemos la frecuencia. 31.83. Estos son hertz. Ahí ya tenemos la frecuencia. Y con K podemos encontrar la longitud de onda, porque tenemos sigma, bueno, déjenme escribir bien esto. Entonces tenemos que sigma es igual a K por X. Entonces dijimos, cuando X vale una longitud de onda, este angulito vale 2pi radianes. Y como ya sabemos cuánto vale K, de aquí encontramos longitud de onda. Longitud de onda es 2pi entre K. O sea, 2 por 3.1416 por K que vale 10. Y ya tenemos longitud de onda, ¿sí? Voy a escribir bien esta sigma. Es 0.6283. Esto queda en metros. Entonces ya tenemos longitud de onda y también ya tenemos la frecuencia. Entonces, la amplitud, longitud de onda y frecuencia. Esta es amplitud, esta es longitud de onda y esta es la frecuencia. ¿Sí? La estamos sacando de ahí de la ecuación. Bueno, esto sería el inciso A. Para el inciso B, nos dicen cuál es la velocidad de la onda. Para el inciso B. ¿Cuánto vale C? Pero C es igual a lambda por F. C es igual a lambda por F. Entonces C, ya tenemos lambda, que es 0.6283, y lo multiplicamos por la frecuencia,
que son 31.83. Esta lambda está en metros y esto está en 1 sobre segundo, entonces el resultado está en metros por segundo, ¿sí? 19.9987. Nada más vamos a agarrar 2 decimales. Bueno, así no. Entonces esta es la velocidad, casi son 20, ¿no? Casi 20 metros por segundo. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que C, teníamos otra ecuación de C, que era igual a omega entre K? Entonces, si hicieron bien estas operaciones, debe de dar lo mismo. Entonces, omega vale 200 y K vale 10, ¿no? Y entonces, pues ya esto es 20, ¿no? Entonces, esta ecuación, o podemos también usar esta, porque tenemos omega y tenemos K. Entonces, ustedes tienen que tener bien su formulario, sus principales ecuaciones, las que siempre, por ejemplo, ecuaciones de velocidad. C es igual a raíz cuadrada de fuerza de tensión entre densidad. C es igual a lambda por F. C es igual a omega entre K. Entonces, pues ya ven cuál les conviene más. Creo que aquí la más fácil para determinar velocidad era esta. C es igual a omega entre K. Y nos evitábamos calcular F. Longitud de onda, pero como aquí no la estaban pidiendo en el inciso A, bueno, pues ya la calculamos de ahí. Ujú. Bueno, ahorita que copien esto, hacemos el inciso C. Bueno, ¿ya terminaron de copiar esto? Ya. Ya, Sí, profe. voy a borrar también, nada más este pedacito voy a borrar aquí. Y ahora ya vamos a calcular velocidad de las partículas en la cuerda. ¿Qué velocidad llevan esas partículas? Entonces, ya dijimos que cuando la cuerda se está moviendo así, aquí es un ciclo, sigue para acá, sigue para acá. Las partículas en la cuerda se mueven así. ¿De dónde a dónde? Por ejemplo, una que esté aquí se mueve hasta aquí y se mueve hasta aquí. Se está moviendo aquí, se está moviendo en Y. Entonces, esta velocidad es la que nos están preguntando. La velocidad de la onda viene para acá y esta es C. Pero la velocidad de las partículas, estas se mueven en Y. Las partículas, cada partícula se mueve en y describe un movimiento armónico simple. O sea, va hasta más A, más A, menos A, y se está moviendo así, se está moviendo así. Bueno, entonces decimos que esta velocidad es parcial de Y en parcial de T, pero Y es función de X y de T, y es igual a seno de omega T
más K por X, ¿no? Y entonces esto nos quedaba que era omega por A por coseno de omega T más K por X. Y entonces ya nada más ponemos valores aquí. Entonces B es igual a omega, voy a borrar esto que ya lo tenemos. Entonces la velocidad va a ser igual a omega, que vale 200, por la amplitud, que vale 2 por 10 a la menos 3, por el coseno de omega, que vale 200, y ahora sí tenemos que multiplicar por t, y t vale pi sobre 160 segundos. Por esto vale t. Entonces aquí lo pongo así, ¿no? Más k por x. K que vale 10, pero tengo que multiplicar por esta x, pi sobre 10. Pi sobre 10. Y ya calculamos este coseno, ¿sí? Aquí este 10 con este 10 se va, este 200 y 160, bueno, ya hacen el cálculo, y ya con eso obtenemos la velocidad con la que se mueven las partículas en la cuerda. Y entonces ya tenemos espérenme tantito. Bueno, ¿alguien que haga esa cuentita? Y ya tenemos la velocidad es igual . .282 metros sobre segundo. Metros por segundo. Esta es la velocidad con la que se mueven las partículas en Y. Las partículas se están moviendo en Y, pero la onda se transmite en X, ¿sí? Entonces, bueno, ya nada más me espero a que copien esto y hacemos un último problema y ya pasamos a otro tema. Ya, profesora. Bueno, vamos a hacer un último problema. Déjenme pasarle. Ajá. Dice, una onda senoidal viaja a lo largo de una cuerda. Y dice, el tiempo que tarda una partícula en moverse desde el desplazamiento máximo hasta cero es de 178 milisegundos. Entonces vamos a hacer el dibujo. Y entonces digamos que está así. Esto es X y T. Y esto es Y. La amplitud de la onda es esta. Esta es la amplitud, esta es la amplitud. La longitud de onda es desde aquí hasta aquí. Esto es longitud de onda. ¿En qué tiempo hace esta longitud de onda? En un periodo T mayúsculo. Pero nos dice que el tiempo que tarda una partícula en moverse desde el desplazamiento máximo, fíjense, desde aquí es el desplazamiento máximo, hasta cero, desde aquí hasta aquí, desplazamiento máximo. Esto es A.
El tiempo que tarda en moverse una partícula desde aquí hasta aquí, lo voy a bajar aquí, desde aquí hasta aquí, pasa un tiempo t. De aquí a aquí pasa un tiempo t. ¿Cuánto vale ese tiempo t según el enunciado del problema? 178 milisegundos. ¿Sí? ¿Esto es cuánto? 0.178 segundos. Entonces nos dice que la longitud de onda es de 1.38 metros, o sea que desde aquí hasta aquí es longitud de onda. Esta distancia x es longitud de onda y la longitud de onda vale 1.38 metros. Bueno, entonces encuentre el periodo de la onda. Entonces, un ciclo de la onda es desde aquí hasta aquí. Eso es un ciclo de la onda. Entonces, de aquí hasta aquí, es decir, aquí, x es igual a lambda. O sea, de aquí a aquí esta distancia vale lambda. Y de aquí a aquí recorrió un tiempo t mayúscula. Esta t mayúscula se le llama periodo de la onda. Entonces, ¿cuánto vale? Porque el mismo tiempo que tarda en subir en la y máxima hasta 0 es el mismo tiempo que tarda de 0 a y máxima. Y ya acá igual. Entonces tengo que multiplicar por ¿cuánto? ¿Quién me dice? Por 4, ¿no? Porque aquí el periodo t, tenemos este periodo este pedacito de tiempo que nos dice que son 178 milisegundos. Pero el periodo t es desde aquí hasta aquí. Entonces yo tengo que multiplicar esto por 4 porque es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí está claro para todos? ¿Cómo calculamos el periodo t? Es 4 veces 0.178 segundos. Esto va a ser el periodo. ¿Por qué por 4? Porque el ciclo de la onda es este. Y un ciclo lo hace en un tiempo t mayúscula, que se llama periodo de oscilación, periodo de la onda. Entonces, pero ¿cuánto vale? Si sabemos que desde aquí hasta aquí, o sea, este pedacito en tiempo, vale 178 milisegundos, pero el periodo son 4 veces esto, porque de aquí a aquí es 1, 2, 3, 4. ¿Sí lo entienden todos esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Entonces, esto por esto ya nos da el periodo T, que sería esto por esto. A mí me dio punto 714. Segundos. Esto es el periodo T. Entonces, T es el tiempo en el que hace esto, desde aquí hasta aquí. Esto es el tiempo T. Y luego, la frecuencia. Tenemos T. Acuérdense que la frecuencia es el inverso del periodo. Profesora, Sí, a mí me dio 0.712. 712. Sí, y es que creo que arriba le puso, bueno, lo multiplicó por ese segundos, ¿no? No es 5. No, ese es de segundos. Sí, esta S es de segundos. 0.178 segundos. ¿Sí? Entonces es 0.712 o 0.714, ¿no? Está bien. Entonces, la frecuencia es el inverso aquí es 0.714 segundos. Lo voy a poner aquí, segundos. Aunque segundos se abrevia con la letra S, pero bueno, para que no se confundan, ¿sí? Y entonces esto es 1 entre 0.714. Y ya tenemos la frecuencia en hertz, porque la frecuencia son que 1 sobre segundo. Estos son hertz, ¿sí? Bueno, ya tenemos la frecuencia. Entonces, encuentra el periodo, la frecuencia y la velocidad de la onda. Para la velocidad, pues está muy fácil, ¿no? C es igual a lambda por F.
Lambda nos la dan como dato, 1.38 metros por la frecuencia, pero hay que calcular aquí la frecuencia. Es 1 entre 0.714. Uno punto 40. 1.40 por 1.40. Estos son 1 sobre segundo porque son hertz. Y entonces ya nada más multiplicamos 1.38 por 1.40 y ya tenemos la velocidad. Entonces, miren, sí, ¿cuánto sale, perdón? 1.932 metros sobre segundo. Sí, metros sobre segundo. Entonces, miren, tenemos poquitas ecuaciones, pero se pueden sacar una infinidad de problemas. Entonces, la mayoría de los problemas son un poquito parecidos a los que vienen en su serie de problemas son parecidos a estos problemas, ¿sí? Bueno, entonces ya nada más copian esto y ya regresamos a ver lo de energía que llevan las ondas. Miss, respecto a la serie de problemas, ¿nosotros podemos elegir los 10 problemas que vamos a resolver? Sí, ustedes pueden elegir los que quieran resolver. Leen los enunciados y dicen, este lo puedo hacer, este no lo puedo hacer, este sí lo puedo hacer, porque es parecido al que hemos visto en clase. Y así los van a elegir ustedes. Ustedes cada quien elige sus problemas, ¿sí? Disculpe, Bueno. profe, ¿cuántos tienen que ser? 10, del capítulo 19, 10, del capítulo 20, otros 10. Entonces, de preferencia, pues los escogen así variaditos, o igual pueden escogerlos como los que hemos visto aquí en clase, o igual. Bueno, entonces vamos a continuar. Perdón, maestra. Sí. Del capítulo 1, 10 y del 2, otros 10. Es capítulo 19. Capítulo 19 del volumen 1 de Resnick. Son 10 problemas. Ustedes los van a elegir al azar, pero tienen que sacar la serie de problemas y irlas revisando. Y, por ejemplo, estos corresponden a la primera parte de la serie, ¿no? Y entonces dicen, este sí lo puedo hacer porque es parecido al que hemos hecho en clase. Entonces así los van seleccionando. O bueno, igual pueden hacer otros más complicados. Ajá. Pero mencionó, y del otro capítulo otros 10 o algo así, ¿no? Sí, del capítulo 20 son otros 10, porque estamos viendo capítulo 19, vamos a terminar también de ver el capítulo 20, y terminando capítulo 20 hacemos el primer examen parcial. Ok, entonces, gracias, maestra. Sí, bueno, entonces vamos a continuar así un poquito con la clase. Y vamos a ver que ustedes han aprendido que todos los cuerpos que se mueven, ya no lo vamos a hacer porque ya nos llevó mucho tiempo estar aquí. Vamos a calcular la energía que llevan las ondas, ¿sí? Entonces, miren, todo lo que se mueve, todos los cuerpos que se mueven tienen una velocidad. Y entonces ustedes han aprendido que llevan energía cinética. Entonces, todos los cuerpos que se mueven llevan energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces nosotros acá en la onda tenemos que también es un movimiento, pero no se está moviendo una sola partícula, sino se están moviendo varias. Es decir, primero se mueve una, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y ya se empieza a transmitir la onda. Entonces, la onda lleva energía. ¿Y en dónde va a llevar energía? ¿Qué es lo que se mueve en la onda? Se mueven partículas que describen un movimiento armónico simple. Y cuando vimos la energía que lleva el bloquecito unido al resorte, que era que ese ejemplo lo tomábamos como prototipo de movimiento armónico simple, calculábamos la energía de ese bloquecito y nos quedaba que eran igual
a 1/2 de K por A cuadrada, en donde omega cuadrada era igual a K entre M de la ecuación que se formaba ahí de la ecuación que nos representaba el movimiento armónico simple. Y entonces la energía que llevaba una partícula en la onda o un bloquecito que se mueve y que describe un movimiento armónico simple está dado por esta ecuación. Entonces la energía depende de K, pero K se relaciona con esta expresión que es omega cuadrada, que era K entre M, en donde K era la constante del resorte y M era la masa del bloquecito. Si se van a la primera clase, ¿no? Entonces, de aquí yo despejo K y me queda que es omega cuadrada por M. Y la pongo aquí. En lugar de poner K, ahora pongo omega cuadrada por M. Esto es para una sola partícula en la cuerda. Pero, como yo no tengo una sola partícula, sino ahora lo estoy haciendo para un ciclo de oscilación o un ciclo de la onda, entonces yo tengo que calcular cuánta masa hay de la cuerda en un ciclo de oscilación. Entonces tenemos que la densidad lineal de masa de la cuerda es masa entre longitud. Y de aquí despejo M y me queda que es ρ por L. Rho por L. Y entonces aquí pongo ρ por L. Pero como es un ciclo de la onda, la L que tengo que considerar es longitud de onda. Y entonces tengo que multiplicar por esta longitud de onda. Entonces esto está así, miren. Físicamente la cuerda se mueve así, se está moviendo así. Y decimos, un ciclo de la onda es esto, lo que es rojito. Esto es un ciclo de la onda. Pero ¿cuánta masa hay aquí? Primero, ¿cuánta longitud de onda hay aquí? ¿O qué longitud de cuerda hay aquí? Pues la longitud de cuerda es longitud de onda. Esta es la longitud de onda. Esto es L. Y luego, ¿cuánta masa hay aquí? ¿Cuánta masa hay aquí? Porque esa masa yo la necesito poner aquí. ¿Cuánta masa tenemos? Entonces, la masa que estamos calculando es la masa de la cuerda. ¿Cuánta masa hay aquí? Y eso lo encontramos con la densidad. Densidad es masa entre longitud. Despejamos la masa, es ρ por L, pero L vale una longitud de onda. Y entonces ya pasamos de una sola partícula a muchas partículas que están aquí, porque estábamos haciendo la energía que lleva una partícula que se está moviendo en Y, se está moviendo en Y, aquí se está moviendo en Y, así, pero no nada más es una, son todas las que están en este ciclo, en el ciclo de la onda. Entonces, aquí resulta que estas partículas se están moviendo en un ciclo de la onda y ahora la energía que calculamos es para un ciclo de la onda. Entonces, cuando hay un movimiento ondulatorio, cuando nosotros aplicamos una fuerza aquí a esta cuerda y la cuerda se empieza a mover así, entonces nosotros estamos aplicando que, segunda ley de Newton, esto se pone en movimiento y todo lo que está en movimiento va a llevar energía. Esa es la que estamos calculando. Entonces tenemos que la energía va a ser igual a 1/2, porque esto viene de esta ecuación. Ya tenemos hasta aquí, ya estamos aquí. 1/2 de omega cuadrada, la masa que hay de la cuerda en un ciclo de la onda, y ya es la amplitud, A es la amplitud de la onda. Entonces, nos queda así, 1/2 de omega cuadrada por ρ, por la longitud de onda y por A cuadrada. Esto va a tener unidad, esto es energía, esta es la energía que lleva la onda, y obviamente va a tener unidades de joules, que los denotamos con la letra J mayúscula. Pero la gente está más acostumbrada a trabajar con potencia, más que con energía. Y entonces ustedes aprendieron el concepto de potencia como energía entre tiempo, o igual lo aprendieron como trabajo entre tiempo, no sé cómo lo hayan aprendido. Potencia es energía entre tiempo. La energía se da en joules, el tiempo se da en segundos, estas unidades son los watts, que se denotan con la letra W mayúscula. Entonces, la potencia es energía entre tiempo. Y entonces calculamos potencia de la onda. Potencia de la onda va a ser la energía entre el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo en el que describe un ciclo la onda, o sea, es el periodo T. Y cuando hacemos esto, resulta que aparece aquí
longitud de onda entre tiempo, y acuérdense que longitud de onda, la distancia que recorre lambda en un ciclo entre un tiempo t, que es el periodo, esto es velocidad, y entonces lambda entre t nos queda velocidad, y entonces la potencia nos queda que es 1/2 de omega cuadrada por rho por c y por a cuadrada. Esta va a ser la potencia que llevan las ondas senoidales o las ondas transversales, de tal manera que básicamente va a depender de la velocidad o de la frecuencia, y sobre todo también va a depender de la amplitud que lleven las ondas. Si nosotros aplicamos una fuerza pequeñita a una cuerda, la amplitud va a ser muy pequeñita. Pero si nosotros aplicamos una fuerza grande, la amplitud va a ser grande. Entonces, la potencia queda dada por esta expresión. Entonces, depende de la frecuencia, porque frecuencia es igual a omega entre 2pi, o sea, pero aquí aparece en función de velocidad angular, y sobre todo depende de la amplitud. Entonces, al multiplicar todo esto, nos debe de quedar watts, ¿sí? Nos debe de quedar watts. Para hacer análisis de dimensiones, creo que sí ya lo saben hacer esto. Entonces, ponemos aquí lo que son los joules. ¿Qué son los watts? Joules sobre segundo. ¿Pero qué cosas son los joules? Son newtons por metro sobre segundo. Y luego, ¿y qué son los newtons? Son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí luego igual hacemos lo mismo. ¿Qué cosa es la densidad? Kilogramos sobre metro. C, metros sobre segundo. Omega, 1 sobre segundo, y A, metros. Y entonces estas unidades nos tienen que quedar, estas unidades, que son los watts. Bueno, entonces la potencia que llevan las ondas, porque ya estamos viendo que bueno, eso ya lo han aprendido, todo lo que se mueve tiene energía, Y si dividimos energía entre tiempo, nos da potencia. Entonces, todo lo que se mueve va a tener una potencia, que va a ser esta expresión en el caso de las ondas. Entonces, por ejemplo, la energía que llevan las ondas en los océanos. Entonces, llevan una energía grandísima y es un movimiento ondulatorio. Entonces, se forman las ondas, se forman las olas que vemos en el mar. Aquí la fuerza que las impulsa, que forma estas olas es la fuerza del viento. El viento sobre la superficie del líquido genera este tipo de movimiento. Entonces, depende de la amplitud. Entonces, aquí la amplitud de estas olas pues, es muy grande. Si son unas olitas muy chiquitas, pues entonces lleva potencia pequeña. Pero si la amplitud es grande, entonces este movimiento ondulatorio lleva una potencia bastante grande. Aquí tenemos un dibujito de las olas en el tsunami en Japón. Llevan una potencia grandísima porque la amplitud de la onda es muy grande, ¿sí? Entonces, depende de la amplitud, lo que va a ser la potencia, ¿sí? Entonces, la formulita que tienen que considerar es esta. Esta es otra formulita nueva, la potencia que llevan las ondas. Entonces, cuando se mueve una onda, cuando hay un movimiento ondulatorio, se está transmitiendo energía, Y las ondas entonces van a llevar energía y también van a llevar una potencia, ¿sí? Bueno, entonces, eso nos faltaba de ver. Vamos a ver ahora también este concepto que es el de reflexión de ondas. La reflexión de ondas tiene que ver cuando las ondas chocan con una barrera que tiene una densidad muy grande comparada con la densidad de la cuerda, y entonces se refleja. Entonces viene la onda así, digamos este es nada más un pulso, este viene así, y cuando choca aquí, se invierte y se refleja para acá. Entonces decimos que este fenómeno se llama reflexión de ondas. Entonces choca con una barrera, digamos, de una densidad grande, y entonces la onda se refleja. Entonces la onda se va a reflejar. Y podemos tener el caso de cuando se van a superponer ondas senoidales. Entonces puede ser que dos ondas viajen en la misma dirección,
a la misma velocidad y se van a superponer y la onda resultante viaja con la velocidad de las ondas componentes y con la misma longitud de onda que las ondas componentes. Este es otro fenómeno, este se llama superposición. El primero que estamos viendo es reflexión, sí, todas las ondas van a presentar el fenómeno de reflexión y también van a presentar el fenómeno de superposición, es decir, las ondas pasan esto, miren. Por ejemplo, aquí tenemos en el rojito, en el color rojo, van dos ondas que van en la misma dirección y son iguales. Perdón, las azules son iguales, las azulitas se transmiten para acá y entonces se suma Y1 y Y2 y nos da una onda resultante que es la de color rojo. Entonces las ondas se pueden sumar. Cuando se transmiten en la misma dirección, se van a sumar y va a ser Y1 más Y2. A esta superposición se le conoce también con el término de interferencia de ondas. También se conoce con el término, la superposición se conoce también como interferencia, aunque aquí más bien se están sumando, es una superposición, dos ondas que van en la misma dirección, se suman y da una onda resultante. Por ejemplo, aquí tenemos una azul viene para acá y la verde también viene para acá. Pero fíjense que aquí las dos ondas están parejitas, no están desfasadas. El ángulo de desfasamiento vale 0, o sea, quiere decir que van parejitas las ondas. Y ya esto se le llama interferencia constructiva. Pero a esta no, porque esta empieza aquí y se empieza a sumar con esta empieza como seno y esta empieza como coseno. Y si sumamos esto más esto, nos va a dar 0. Y ya esta se le llama interferencia destructiva, pero tienen un ángulo de desfasamiento de 180 grados. O sea, primero sale esta y luego aquí sale la otra. Hay un ángulo de 180 grados de desfasamiento, o de una se adelanta a la otra 180 grados, y luego se van transmitiendo así, pero cuando sumamos Y1 más Y2, nos da 0. Y entonces la onda resultante es esta, la rojita, no hay onda, aquí no hay onda resultante. Entonces, cuando tenemos dos ondas, por ejemplo, aquí tenemos la azulita y la verde, tienen un ángulo de desfasamiento de 60 grados. Una va adelantada 60 grados con respecto a la otra. Es decir, la azulita está aquí, pero la verde sale 60 grados adelante. Y entonces aquí sí se van a sumar Y1 más Y2, y entonces la onda resultante es esta rojita. Esta rojita es la resultante. Entonces las ondas cuando se transmiten, como en este caso, en la misma dirección, se van a sumar. Entonces va a ser Y1, la onda resultante, esta roja, va a ser Y1 más Y2. Aquí la rojita, Y1 más Y2. Y aquí también la rojita, Y1 más Y2. Entonces se suman las ondas. Cuando se van en la misma dirección, se van a sumar. ¿Cuánto vale? Pero ¿cómo se hace esta suma? Porque, bueno, esto es lo que estoy explicando. La amplitud resultante depende del desfasamiento. Cuando están en fase, phi es igual a 0, la amplitud resultante es 2a y phi resultante es igual a 0. Esto es interferencia constructiva. Cuando el ángulo de desfasamiento es 180 grados, no hay onda resultante, se tiene una interferencia destructiva. Y cuando el ángulo es diferente a 180, por ejemplo 60, la onda resultante se ubica a 30 grados de las ondas componentes, pero en todos los casos va a ser Y1 más Y2. Entonces, el caso más general es cuando las dos ondas que van por ahí, estas dos ondas son iguales, por ejemplo, estas son iguales. Y si se fijan aquí, la azul con la verde también son ondas iguales. Estas también son ondas iguales, es decir, tienen la misma amplitud y la misma velocidad. Pero hay veces en que no es así. Por ejemplo, sobre una cuerda, inclusive, se puede transmitir esta onda, esta y esta. Y ahora, ¿cómo las vamos a sumar? Tenemos que sumar Y1 más Y2 más Y3. Y la naturaleza hace esto. Sí, efectivamente, la onda resultante implica que se sume Y1, Y2 y Y3, pero ¿cómo se hace la suma? Pues está bien difícil. Ay, sí, porque es Y1 es A1 seno de omega 1 más K1 por X.
Y2 es esto, Y3 es esto. ¿Cómo sumamos esto? Y1 más Y2 más Y3. Y esta va a ser la onda resultante. Entonces, aquí el caso más simple es cuando todos son iguales, cuando A es la misma, y omega es la misma y K es la misma. Entonces, es más o menos fácil sumar, si son 2, por ejemplo. Pero si son ya 3 y todas son diferentes, como estas, ¿cómo las sumamos? No está tampoco imposible, ¿no? Ni está cosa del otro mundo. Se utiliza un teorema que se llama teorema de Fourier, y no sé si a alguien aquí le guste algo de programar. Hay un programa, hay un software que se llama el MATLAB, no sé si alguien de aquí lo maneje, y y en la computadora es muy fácil hacer esto, es más o menos fácil. Entonces ya no lo hacemos a mano como antes se hacía, ¿no? Pero no está trivial, digamos que no está trivial hacer esto. Entonces, decimos que cuando se transmiten una o dos o tres cuerdas, por ondas senoidales, por una cuerda, se forma una onda resultante, y esa onda resultante va a ser la suma de la ecuación Y1, de Y2 y de Y3, ¿sí? Y entonces, ya la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de esto. Estamos viendo el fenómeno de interferencia o superposición de ondas. Las ondas se suman. Cuando van por una cuerda más de dos ondas, da una onda resultante que es la suma de cada una de ellas, de las ecuaciones de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ya la próxima clase vamos a ver un poquito más de esto. Y vamos a dejar la clase entonces hasta aquí. Y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, capítulo 19. Estamos viendo capítulo 19 del RESNIC. Si no les queda muy claro lo que yo digo en clase, pueden ir leyendo este capítulo 19. Y si no, pues así con toda confianza me pueden preguntar cualquier cosa que no esté claro, ¿sí? Bueno, entonces, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Entonces vayan bajando la serie para que vayan haciendo algunos problemitas y ir avanzando más o menos conforme, para que no se les vaya a juntar mucho, ¿sí? Para el examen, hay que ir avanzando clase con clase. Bueno, entonces, nos vemos el próximo miércoles. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Me podría pasar el código de Classroom, por favor? Sí, necesito que me mandes ¿tienes mi dirección de correo? Sí. Bueno, me mandas un mensajito y para hacerte tu clave con tu dirección de correo. Ok, gracias. Bueno, sí, todos tienen que tener acceso a la plataforma Moodle, sí, todos. Bueno, entonces, ¿alguien quería preguntar, Carla? ¿Alguien quería preguntar otra cosa? Maestra, que si me permite 5 minutos ahorita. O bueno, menos. Sí. Ah, sí, cómo no, sí, ahorita. Ok, bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Vayan ahorita y bajen la serie de ahí de la plataforma de Moodle y ya la tienen en su compu y ya van viendo los problemas y váyanla resolviendo. Ok, Bueno, maestra. entonces, Gracias, nos vemos, profesora. nos vemos, bye. Hasta luego, Ese. profesora. Gracias. Hasta luego. Buen día. Maestra, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesora. bye. Hasta luego.